Bienvenidos. Hoy iniciamos un apasionante viaje hacia el corazón del pensamiento humano, la filosofía. A lo largo de la historia, los filósofos se han hecho las preguntas más profundas sobre la existencia, la verdad, el conocimiento, la justicia y el sentido de la vida. En este espacio, exploraremos qué significa filosofar, cómo surgió esta disciplina y por qué sigue siendo tan relevante en el mundo actual. Descubriremos que la filosofía no es solo una materia académica, sino una forma de mirar el mundo con asombro, reflexión y sentido crítico. Prepárate para cuestionar, analizar y pensar por ti mismo, porque la filosofía comienza precisamente ahí, donde nacen las preguntas. Comencemos esta aventura del saber. ¿Qué es la filosofía? El término filosofía procede de las palabras griegas, filín, amar, aspirar, y sofía, sabiduría. Filosofía puede significar, pues, amor a la sabiduría, amigo amante de la sabiduría, o más exactamente, aspiración a la obtención de la sabiduría. Así pues, etimológicamente, la filosofía consiste en el deseo de conocer. Casi todas las culturas comparten este deseo. Sin embargo, cuando hablamos de filosofía, hablamos de unas peculiares formas de pensar, el que es racional, sistemático y crítico. Y según algunos estudiosos, no se ha dado desde siempre y en cualquier lugar, sino que tiene una fecha de nacimiento. Antes de emplearse el término filosofía, aparece en Heráclito de Efeso el nombre de filósofo. Conviene que los hombres filósofos sean sabedores de muchas cosas. Según la tradición, fue Pitágoras quien dio a la palabra el significado conceptual. Preguntando si era sabio, Sofos habría contestado que sabios eran los dioses y que él solo era amante de la sabiduría, filósofos. El término filosofía ha adquirido históricamente significados muy distintos, según las inclinaciones de los diversos filósofos. En nuestra época, y muy concretamente en el siglo XXI, el arte de pensar ha perdido parcelas de conocimiento a medida que la ciencia y la tecnología han avanzado y se han desarrollado en numerosos sectores de la actividad humana. Sin embargo, siempre existe un margen para asombrarnos e interrogarnos, y para reflexionar sobre la vida y el universo, y en ese margen el pensamiento filosófico sigue vigente, porque pensar es, como escribe la filósofa alemana Hannah Arendt, la más elevada y quizá más pura actividad de la que es capaz el hombre. La importancia de las preguntas en filosofía es vital, porque es a través de ellas que el pensamiento humano despierta y se pone en movimiento. Preguntar es el primer acto filosófico. Quien se pregunta, busca comprender, no conformarse. La filosofía no nace de tener respuestas, sino de atreverse a cuestionar lo que parece obvio, a dudar, a mirar el mundo con asombro. Reflexionar sobre estas preguntas es una excelente manera de comprender qué es la filosofía y por qué sigue siendo fundamental en nuestra vida. La filosofía nace precisamente del deseo de entender el mundo y a nosotros mismos más allá de lo evidente. Cuando nos preguntamos qué significa saber, distinguimos entre lo que creemos y lo que podemos justificar racionalmente. Al pensar en la diferencia entre opinión y verdad, aprendemos a valorar el pensamiento crítico frente a la simple costumbre o la emoción. Interrogarnos sobre la libertad, la justicia, la realidad o el sentido de la vida nos lleva a examinar nuestras propias convicciones y los fundamentos de la sociedad en que vivimos. En ese proceso, la filosofía no nos ofrece respuestas cerradas, sino herramientas para pensar con profundidad, argumentar con claridad y vivir con mayor conciencia. Así, entender la filosofía implica descubrir que cada una de estas preguntas abre un camino hacia el conocimiento, el autoconocimiento y la búsqueda constante de sentido. ¿Qué significa para ti saber algo? Reflexionar sobre esta pregunta es clave para comprender la naturaleza del conocimiento. Sabemos cosas a partir de distintas fuentes: experiencia, razón, intuición o el aprendizaje social. Al pensar en lo que es saber, podemos distinguir entre conocimiento empírico, basado en la experiencia, y conocimiento racional, derivado de la lógica. ¿Cuándo decimos realmente que sabemos algo y no solo creemos? La diferencia entre ambos radica en la certeza y en la evidencia que los sustentan. Esta reflexión es esencial para cuestionar las creencias y acercarnos a lo que podría ser una comprensión más clara y fundamentada de la realidad. Esta cuestión es fundamental en la filosofía de la epistemología,
que estudia cómo conocemos y justificamos nuestras creencias. Las opiniones pueden variar según los individuos, pero la verdad aspira a ser objetiva. Los criterios de verdad pueden incluir la coherencia, la correspondencia con la realidad y la utilidad. Además, el relativismo plantea que la verdad depende del contexto o la perspectiva. Reflexionar sobre esta diferencia nos ayuda a entender cómo formamos nuestras creencias y cómo podemos acercarnos a la verdad en un mundo de perspectivas diversas. ¿Qué es lo que hace que una vida sea significativa? Explorar esta pregunta nos lleva a la filosofía de la vida y la ética. Una vida significativa podría definirse como aquella que es rica en propósito, felicidad o virtud. Para algunos, el sentido de la vida radica en la felicidad, para otros, en la contribución al bienestar de los demás. La filosofía explora diversas posturas sobre el valor y los fines de la vida, y nos invita a reflexionar sobre qué hace que la vida de cada uno sea valiosa y digna de ser vivida. ¿Es la búsqueda del bien, la sabiduría o el amor lo que le da sentido a nuestra existencia? ¿Somos libres para tomar nuestras propias decisiones o estamos determinados por fuerzas externas? Este dilema trata sobre el libre albedrío y el determinismo. La libertad individual es un valor fundamental, pero existen argumentos de que estamos condicionados por factores externos como la genética, la sociedad o nuestra educación. Si todo está determinado, entonces, ¿cómo podemos ser responsables de nuestras acciones? Explorar esta cuestión nos permite entender la relación entre la libertad y la responsabilidad moral, y examina si nuestras decisiones realmente son autónomas o están predefinidas. ¿Existe una realidad objetiva o la realidad es una construcción social? Esta pregunta toca el tema del realismo contra el idealismo, dos posturas en conflicto sobre la naturaleza de la realidad. Desde el realismo, se postula que existe una realidad independiente de nuestras percepciones. Sin embargo, el idealismo sostiene que nuestra comprensión de la realidad está construida socialmente, influida por el lenguaje, la cultura y la percepción. ¿Es la realidad una entidad fija o una interpretación? Esta cuestión invita a reflexionar sobre cómo percibimos y entendemos el mundo, y cómo los factores sociales afectan nuestra visión de este. Esta pregunta es esencial en la filosofía política y ética. La justicia puede entenderse de muchas formas: distributiva, retributiva y como equidad. La justicia distributiva se enfoca en la distribución de recursos y oportunidades. La retributiva en el castigo adecuado al delito. La justicia como equidad intenta igualar las oportunidades entre individuos. Discutir sobre la justicia nos permite cuestionar cómo debería organizarse una sociedad y cuáles son los valores que deberían guiar nuestras acciones para lograr un mundo más justo y equilibrado. ¿Cuál es el papel de la emoción en la toma de decisiones? Esta pregunta conecta la filosofía con la psicología y la neurociencia. Aunque solemos considerar la razón como la base de nuestras decisiones, las emociones juegan un papel crucial en cómo valoramos y decidimos. Algunas teorías sugieren que las emociones pueden guiar nuestra moralidad y ayudan a tomar decisiones rápidas. Sin embargo, también pueden llevarnos a conclusiones impulsivas. Esta reflexión nos lleva a considerar si las decisiones verdaderamente racionales deben excluir la emoción o si ambas son necesarias para una vida moral y satisfactoria. ¿Es posible conocer algo con certeza absoluta? Esta pregunta invita a explorar el escepticismo en filosofía. El escepticismo cuestiona si es posible alcanzar un conocimiento total y absoluto. A través de la historia, los filósofos han debatido si podemos conocer la verdad absoluta o si solo tenemos aproximaciones. Reflexionar sobre esta cuestión nos lleva a examinar los límites del conocimiento y a valorar el papel del escepticismo como un camino hacia un pensamiento crítico. ¿Puede haber algo que sepamos sin dudas o toda creencia está sujeta a la incertidumbre? ¿Qué significa ser humano? Esta pregunta aborda la antropología filosófica. Ser humano puede entenderse como tener capacidad de razón, conciencia y emociones, o incluso de autotrascender. Los filósofos han explorado lo que diferencia a los humanos de otras especies, considerando aspectos como el lenguaje, la cultura y la ética. Reflexionar sobre lo que significa ser humano nos lleva a cuestionar la relación del hombre con la naturaleza, su capacidad para el bien y el mal, y su rol en el universo. ¿Es la humanidad simplemente una etapa biológica o algo más trascendental? ¿Cuál es el propósito de la filosofía? La filosofía busca respuestas a las preguntas más profundas de la existencia humana, desde el conocimiento hasta la moral y la política.
Algunos ven la filosofía como una búsqueda de la sabiduría, mientras que otros la interpretan como una herramienta para el cambio social. La filosofía también es vista como un método para alcanzar la claridad sobre lo que valoramos y cómo queremos vivir. Reflexionar sobre el propósito de la filosofía nos invita a entender su relevancia en el mundo moderno y cómo puede enriquecer nuestra vida. Estudiar filosofía es mucho más que aprender teorías antiguas o nombres de pensadores. Es aprender a pensar por uno mismo, a mirar el mundo con una mente libre, crítica y reflexiva. En una época llena de información superficial y respuestas rápidas, la filosofía nos invita a detenernos, a cuestionar y a comprender con profundidad. Las preguntas en filosofía son el motor del pensamiento, porque no buscan respuestas inmediatas, sino que abren caminos de reflexión que nos permiten descubrir nuevas perspectivas sobre lo que somos y sobre el mundo que habitamos. Preguntarse por la verdad, la libertad, la justicia o el sentido de la vida es un acto de valentía intelectual, una forma de resistir la indiferencia y de mantener vivo el deseo de saber. Nos enseña a distinguir entre lo que parece y lo que es, entre lo que creemos y lo que podemos justificar con razón. Al estudiar filosofía, comprendemos que cada pregunta encierra una posibilidad de crecimiento, de diálogo y de transformación personal. Esta disciplina no solo amplía nuestro conocimiento, sino que también fortalece nuestra capacidad de análisis, de empatía y de pensamiento ético. Por eso, adentrarse en la filosofía es abrir la mente y el corazón al arte de preguntar, pensar y vivir mejor, una aventura intelectual que transforma profundamente nuestra manera de entendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Si te apasiona la reflexión y deseas seguir explorando las grandes preguntas y los fundamentos del pensamiento filosófico, te invitamos a ver otro vídeo sugerido en nuestro canal, Agora, el oficio de pensar. En este nuevo contenido, de aproximadamente 4 minutos de duración, continuaremos nuestro recorrido por los principales conceptos y problemas de la filosofía, abordando ideas que han inquietado a los grandes pensadores de la humanidad y que siguen vigentes en nuestra vida cotidiana. El vídeo está diseñado para que, tanto quienes recién inician en el fascinante mundo de la filosofía como quienes ya han desarrollado un interés, puedan encontrar ideas estimulantes y herramientas críticas para el análisis del presente. A través de ejemplos claros, referencias a autores clásicos y contemporáneos, y una invitación constante al diálogo, buscamos no solo transmitir conocimientos, sino también motivar una actitud cuestionadora y abierta, fundamental para comprender mejor nuestra realidad y nuestro propio pensamiento. Te animamos a ver este vídeo en el canal, Agora, el oficio de pensar, compartirlo con tus compañeros y dejar tus comentarios. Juntos construiremos una comunidad donde pensar será siempre un placer y un compromiso transformador.